Buenos días, hoy día quiero seguir con nuestro estudio en el libro de Mateo. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 5 y solamente vamos a leer los primeros 3 versículos. Y yo sé que ustedes a lo mejor van a pensar, ¿y tan pocos versículos como para hacer una lección? Pensamos de este pasaje de las bienaventuranzas de esta manera. Yo quiero pensar de este pasaje así, que es como un examen de entrada. En los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, si una persona quiere comenzar una carrera de estudios en la universidad, tiene que pasar los exámenes de entrada. Y así es aquí en las enseñanzas de Jesús. A mí me parece que estos primeros versículos donde salen las bienaventuranzas, Jesús quiere que sus discípulos y que nosotros igual podemos captar la importancia de estas enseñanzas. Porque si nosotros no podemos captar la importancia de estas enseñanzas, va a ser muy difícil para nosotros a digerir las enseñanzas que siguen estas primeras enseñanzas. Entonces digamos que las bienaventuranzas son como un examen de entrada. Bueno, empezamos con los primeros 2 versículos, versículo 1 y 2, Mateo capítulo 5. Y viendo las multitudes subió al monte, y sentándose, sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahora paramos aquí. Una pregunta, ¿cuál es el contexto de las enseñanzas que Jesús iba a compartir con sus discípulos en este momento? Primero que nada, recordamos de que Jesús recién había escogido sus discípulos y los había dicho, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Me parece a mí, por lo que dice la Escritura, que Jesús vio a las multitudes y quiso un poco de espacio para poder pasar un poco de tiempo con sus discípulos, para enseñarles los principios del reino de Dios. Porque vemos lo que dice aquí, y viendo las multitudes subió al monte, y sentándose sus discípulos vinieron a él, y abriendo su boca les enseñaba. Ahora, repasamos otra vez lo que dice aquí en este versículo, paso por paso. 1. Jesús vio las multitudes. 2. Jesús subió al monte. 3. Jesús se sentó. 4. Sus discípulos vinieron a él. 5. Él abrió su boca y les enseñaba a sus discípulos. En este pasaje también vemos un tipo de simbolismo espiritual en que los discípulos, los que más se interesaban en lo que Jesús quiso enseñarles, subían al monte para recibir las enseñanzas de Jesús. Es semejante a Moisés, quien subió al monte para recibir y escuchar la palabra de Dios. Moisés subió al monte para escuchar la palabra de Dios y para recibir las leyes y la constitución del reino de Israel. Ahora Jesús subió al monte, Emmanuel, Dios con nosotros. Y los discípulos igual subieron al monte para escuchar la palabra del Señor y para recibir las leyes y la constitución del reino de Dios. Ahora, antes que empezamos con estas primeras enseñanzas de Jesús, quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Usted está dispuesto a subir al monte, fuera de la bulla y de la opinión popular, para recibir y escuchar la palabra de nuestro Rey
Jesús el Cristo. ¿Estás dispuesto? Bueno, versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Igual en San Lucas, capítulo 6, versículo 20, es muy similar. Y alzando él sus ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurados? ¿Qué significa pobre en espíritu? ¿Por qué serán bienaventurados? Son muy importantes esas preguntas. Ahora primeramente miramos la palabra bienaventurados. ¿Y qué significa? Según lo que dice en la concordancia Strong's, la palabra en griego de donde han sacado la palabra bienaventurado, igual tiene el significado de supremamente bendecidos, o sea, muy bendecidos. Si has sido bendecido por otra persona, significa que Él le ha hecho algo o le ha dado algo que le enriquece de alguna forma. Después pues hablamos un poco más acerca de la bendición que recibirá la persona o las personas en este pasaje. Ahora hablamos un poco acerca de la pregunta que hice en cuanto a la frase pobres de espíritu. ¿Se dieron cuenta de que igual leímos el pasaje paralelo en el libro de San Lucas? En este pasaje Jesús no estaba en el monte, pero en la llanura. Por lo tanto, algunos han puesto el nombre el sermón de la llanura. Es muy similar al sermón del monte. En estos dos pasajes vemos una pequeña diferencia. En el sermón del monte Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu. En el sermón, en la llanura, Jesús dice: bienaventurados los pobres. Así nomás. ¿Por qué la diferencia? En realidad no creo que sea tan grande la diferencia, porque la persona pobre muchas veces se ha humillado tantas veces, por lo tanto no se le importa tanto la aprobación de los demás, o no se preocupa por un nivel social que tienen que aferrarse. Muchas veces si vas a la casa de una persona pobre, ellos te dan de lo mejor que tienen para comer, hasta hacer una escasez para el próximo día. Por otra parte, la persona rica te trata bien. A lo mejor te dan comida rica y lujosa, pero no los ha costado ninguna ansiedad para el día próximo. La persona pobre no tiene reservas, no tiene con qué conquistar la fama o la buena reputación o la aprobación de los demás. Tienen lo que tienen para hoy día no más y confían en Dios para las necesidades de la mañana. Ahora yo sé que hay muchos pobres hoy día, en nuestro día, que se afanan mucho. Quieren tener todo lo que los demás tienen, pero estoy hablando de la persona que ha perdido todo y ya se ha rendido completamente a su situación y está contento a solamente conseguir la comida cotidiana. El rico sí tiene reservas, no se preocupa para el próximo día, pero si el rico se afana por hacer una buena impresión para con sus otros amigos ricos. Por lo tanto, se está esclavizado por la fama y los pensamientos posibles de sus amigos. El pobre de verdad ha salido de esta esclavitud.
Ahora, el pobre está más libre que el rico, porque cuando Jesús le dice, sígueme, él puede dejar lo poco que tiene y seguir y obedecer a Jesús. El pobre no tiene que preocuparse por los pensamientos de sus amigos ricos. No está atado a sus posesiones, porque no tiene posesiones. El rico, cuando Jesús le dice, sígueme, tiene tanto para perder. Él tiene que dejarlo de servir al ídolo de la fama, de las riquezas, de las posesiones que va acumulando. Por lo tanto, muchas veces el rico desecha la palabra del Señor, porque para él el costo es demasiado grande. Ahora, hablamos un poquito acerca de la frase pobre de espíritu. En realidad, yo creo que es muy simple. La persona que es pobre de espíritu ha dejado atrás el orgullo de sus propias hazañas. Ha echado al lado la fama para lograr tocar siquiera el borde del manto de Jesús, para que Jesús le pueda sanar y llenar. Esta es la persona que ganará la bendición. ¿Qué es aquella bendición que Jesús ha prometido para los pobres de espíritu? Dice, porque vuestro es el reino de los cielos. Para la persona que se ha descargado del yugo de la esclavitud al orgullo, aquella persona ya será libre para seguir al Señor Jesús. Por lo tanto, esa persona logrará ganar al reino de Dios. Porque los pasos y las enseñanzas de nuestro Señor nos llevarán al reino de Dios y la vida verdadera, la vida eterna. A la misma vez, esta pobreza de espíritu, esta humildad, tiene que ser nuestra manera de vivir y pensar, o pronto nos alejaremos de nuestro Señor Jesús. Ahora, antes de terminar, tengo algunos versículos más que quisiera leer para ayudarnos a arraigar siquiera un poco más en nuestras mentes la bendición que recibirán los pobres que siguen y obedecen a Jesús. Ser pobre no es la clave, pero la persona que sí es pobre y se ha rendido a la voluntad de Dios, esa persona tiene una libertad que cualquier rico jamás puede tener. Isaías 29, versículo 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Los humildes aumentarán su alegría en Jehová, y los pobres de entre los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Es una profecía. Habla de la venida de Jesús. Ahora, otra vez en el libro de Isaías 49, versículo 12 a 13. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en enseñanza, en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. En el libro de Lucas, San Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Otra vez,
San Lucas capítulo 7, versículo 22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, decid a Juan lo que habéis visto y oído. Como los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Y uno más, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos, amad, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Bueno, como nosotros vemos por estos versículos, que es muy importante la pobreza de espíritu. Pero igual si usted es pobre de verdad, es una bendición. No es una maldición, es una bendición, porque usted ya está libre para seguir al Señor y escuchar sus enseñanzas y enfocarse completamente a los bienes que Dios tiene para usted. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima vez.